Bueno, vamos a entrar a este nuevo capítulo del Mensajero Supremo de Dios. Miren, no basta creer en las bondades de los sacramentos como una purificación de las imperfecciones humanas, sino se entrega cada ser a un acto pleno de fe y se involucra en un compromiso espiritual por cumplirlos y respetarlos al pie de la letra. Solamente así tendrá verdadera validez en sus consecuencias, ya que si el sacerdote cumple con aplicarlos, el creyente en hacer los suyos. Vamos a hablar sobre la religión protestante, porque todos somos cristianos de alguna manera con diferentes preferencias. Después de los católicos, la religión protestante es la agrupación de creyentes cristianos de mayor número y bien organizados, contando con templos en donde se predica el Evangelio, se cantan alabanzas y concentran los pastores su atención en los diferentes pasajes de la Biblia, de acuerdo a la ocasión, fecha o conmemoración, así como el tratamiento de temáticas de actualidad que se refieren al comportamiento humano, que deben ser manejadas hacia la orientación espiritual para disminuir los efectos del exceso, de la utilización desenfrenada de los apetitos y los deseos. O sea, cada congregación con su personal estilo. El protestantismo surge como consecuencia de la reforma del cristianismo y de la fidelidad al Evangelio, reuniendo a diversas iglesias que se habían separado, como la luterana, las reformistas o las anglicanas, estableciendo tres puntos rectores de su organización. El contenido de la Biblia como guía único del acto de fe, la salvación por las obras buenas y originadas por la fe en la palabra de Dios, y la comprensión de la palabra encontrada en los libros santos a través de la fuerza del Espíritu Santo. El protestantismo concentra su veneración a la presencia de Dios en su creación y en el Evangelio, o sea, lo que es la vida y muerte de Jesucristo, sin la santificación de todos los que participaron a través del relato de la Sagrada Biblia. Ni consideran a Abraham como cabeza del pueblo de Israel, ni a Moisés, inclusive a la Virgen María, ni a los 12 apóstoles. En el protestantismo no toman determinadamente algo importante para ellos. A todas las demás iglesias o templos cristianos, o sea, llámese evangelistas, metodistas, o sea, ¿qué quiere decir el metodismo? Es un movimiento religioso protestante fundado en Gran Bretaña en el siglo XVIII por John Wesley en reacción contra el ritualismo de la iglesia anglicana o cualquier otra denominación que no sea semejante a las doctrinas de la religión católica. O sea, tiene en común de ser centros de oración y prédica modernizadas en sus conceptos, en donde la participación de los creyentes es muy dinámica, ¿no? Hecho, pues ha hecho que ha inquietado a muchos católicos para cambiar de una religión más conservadora como la católica hacia una cristiana que le da más certidumbre por no verse obligados a creer en santificaciones tan diversas o porque existe una cierta distensión de las conductas sin esta amenaza de ser castigados por la mano de Dios. Eso quiere decir que tratan de no considerar de que la Biblia establece cuando se describen los mandamientos y las ordenanzas de Dios que implican castigos anunciados, prácticamente ignorados. Algo así como aceptar que si mato, me convierto en adúltero o robo, pero después me arrepiento, seré perdonado. Entonces, pues, ¿para qué atender a la Biblia o lo que nos dejó establecido Jesucristo? Sería una contradicción. Veamos entonces que, como están las cosas,
se nos presente una contradicción en muchas tendencias cristianas, por ejemplo, o sea, que están fuera de contexto, tanto de ser imparcial entre aceptar y venerar al Evangelio con Jesucristo como imagen y no atender lo señalado en sus mensajes. Cuando predicaba, primero, porque señaló a Pedro y a sus apóstoles como el inicio de un sacerdocio en su futura iglesia, porque fueron bienaventurados y en gracia de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que se encuentran con Dios beatificados. Entonces, la religión católica toma como premisa en su doctrina santificando o confirmando la santidad de los apóstoles. Por lo pronto, o sea, algo que puede ser discutible por su diversidad en la imagen de la Virgen María, por ejemplo, en la de Lourdes, la del Carmen, la de la Macarena y de nuestra Guadalupada en México, por ejemplo. Científicamente, por lo pronto, no existe una prueba alguna que la imagen de la Virgen Morena del Tepeyac sea un fraude o una manipulación de un mensaje espiritual a través de los pintores de aquellas épocas, o sea, indígenas, y obligarlos a creer en la Iglesia de Jesucristo por medio de una imagen de la Madre Piadosa, o técnicos científicos que lo instrumentaron para hacer soñar a los nuevos creyentes con una nueva visión de espiritualidad que rompiera con los antiguos dioses de las culturas prehispánicas. En realidad, los científicos no han encontrado la forma de explicar este fenómeno pictórico que nos debe hacer concluir que se trata de un mensaje de Dios para todo un pueblo utilizando a la madre del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, como una forma de hacernos ver que María está en gracias de Dios, que nos observa y que a través de ella debemos llegar al verdadero creador del principio primero de todas las cosas, o sea, como a su único Hijo divino. ¿Por qué el protestantismo o las iglesias cristianas no consideran la santificación de estos seres reconocidos por Jesucristo en algunos y por Dios en otros con sus mensajes inscritos, o sea, que están inscritos en la Sagrada Biblia? Vamos a verlo, vamos a verlo con mucha claridad. Cuando Dios se escogió a María, esposa de José, para traer al mundo a su Hijo como Hijo del Hombre, también bienaventuradas, y esto está en Lucas 1:28, quien narraba que el Señor estaba con ella, que era bendita entre todas las mujeres y bendito por lo tanto el fruto de su vientre, que fue Jesucristo. O sea, no podemos entender entonces por qué en las religiones cristianas no son honrados simbólicamente. O sea, quienes merecen serlo, tal vez porque no es relevante quizás construir un templo para honrar a Abraham, a Isaac o a Israel, aunque no lo merezcan por ser elegidos por Dios. Y ya no se diga a Moisés, a la Virgen María o a Juan el Bautista, otorgándole cierta presencia de alguna forma en las iglesias o templos cristianos, sin llegar a opacar, por supuesto, la figura no crucificada en memoria del Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo. Esto les aseguro porque debiésemos verlo como imagen siempre en la figura de prédica y no de dolor sobre la cruz. A mí no me agrada mucho verlo crucificado, como es la costumbre piadosa, ¿no? Porque termina siendo una autoflagelación de culpabilidad que ya debemos eliminar. Si bien no olvidaremos jamás su sacrificio por amor, además de todo, no olvidemos que fue Él el último mensaje de Dios, el más sublime, el más bondadoso, el más profundo, que fue Jesucristo. O sea, no se debe llegar a los extremos en el cristianismo, ni demasiadas imágenes representativas de la santificación, ni la ausencia de ellas. O sea, debiesen existir en las iglesias o templos imágenes recordándolos a seres espiritualmente valiosos, que formaron parte de los profetas, de los partícipes de milagros o eventos espiritualmente sólidos para ser recordados y venerados por los cristianos, como
a los apóstoles, San Francisco de Asís o Juan Diego en México, por ejemplo, ¿no? O sea, una iglesia o un templo se han construido para la oración y estos deben ser representativos, libres y uniformes. Representativos que el contenido o interpretación del Evangelio mencione las directrices con con el sentido que le dio Jesucristo. O sea, libre, que los tiempos de oración siempre se encuentren abiertos para que cualquier creyente acuda a ellos en el momento que así lo desee, como sucede normalmente en las iglesias católicas, aunque sea figurativo frente a la imagen del Hijo de Dios, lo que no sucede en los demás templos cristianos. Se trata de la uniformidad de los tiempos. O sea, uniformes que coincidan en la aplicación de los mandamientos y ordenanzas de nuestro Creador. O sea, los cuales confirmó Jesucristo, que los compromisos morales para respetarlos no se diferencien en los conceptos en fondo. Que el sacerdote o pastor sea aquel que ya cumplió su deber humano al experimentar su propia naturaleza de ser hijo, padre o esposo, y que sus valores morales se encuentran por encima de la crítica, que sea un ejemplo de bondad y rectitud, que sea también un ejemplo de buenas costumbres y de profunda espiritualidad. Por otro lado, que la historia de su vida sea rica en cultura, conocimientos y promada honestidad, que la humildad la ejerza en su cuerpo y alma, que su amor por todos, por todos esté demostrado a sí mismo, que conozca profundamente el contenido de la Biblia y la interpretación del Evangelio, sobre todo, para que a partir del momento de ser elegido sacerdote o pastor, renuncie a los placeres, digamos, a los placeres que la vida nos da y a las comodidades, para que con sencillez, estudio y meditación sirva a Dios predicando el Evangelio, como Jesucristo lo indicó a sus 12 apóstoles. Toda manifestación o hecho de cualquier sacerdote o pastor que demuestre ambición, vanidad, egoísmo, codicia o actitudes de soberbia, por sentirse superior o único dueño de la verdad, con posiciones de enfrentamiento o provocación hacia los demás cristianos, demostrará únicamente la falta de humildad necesaria y el amor espiritual auténtico para los demás, que son la base del ejercicio, de la prédica y de la potestad para santificar las faltas. O sea, que eviten participar en actividades contrarias a su misión pastoral. O sea, que se refieran a asuntos políticos o sociales de su comunidad, que nada tienen que ver con el cristianismo. Ahí se no tiene que meterse en nada que no sea lo que es el desarrollo espiritual de los demás. Muchos son los que están y pocos son los que son. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Eso está en Mateo 20:16. Porque Jesucristo anunciaba la mies, que es lo que dijo Jesucristo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, ¿qué quiere decir la mies? No todos sabemos lo que es la mies. La mies es un cereal maduro, que serían los hombres, y los obreros corresponderían a los sacerdotes. Esa es mi interpretación. Las ovejas humanas estaban dispersas, lo dijo Jesucristo. Las ovejas humanas estaban dispersas y requerían pastores. Esto está en Mateo 9, del 35 al 37. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Cómo deben actuar el obrero de las mies, el pastor de las ovejas o el sacerdote de Jesucristo para honrar a Dios? Si realizamos una interpretación cercana al sentido que le dio el Hijo de Dios a sus palabras, al decir que los pastores o sacerdotes serán elegidos cuando han alcanzado su madurez emocional, mental y espiritual, es porque no se trata de cegar ese cereal maduro en hombres y mujeres maduros para conducirlos al camino con reverencias, cuando uno no lo ha experimentado. Por ejemplo, entendemos que Jesucristo no se refirió a los niños,
ni aún a los adolescentes, sino a la gente adulta con vicios y defectos. A un sacerdote o pastor que se le recluye de 6 a 12 años para su formación sacerdotal, sin conocer la profundidad, el contenido de los placeres o las desviaciones de los seres humanos, a quienes debe convertir todo ello para llevar a las ovejas perdidas a senderos de salvación. O sea, no podrá entenderlos plenamente sin estar cerca de ellos. Debemos considerar, sin embargo, que no necesariamente los candidatos al sacerdocio deben experimentar hábitos o conductas que de antemano dañan a la salud orgánica, mental o espiritual. Tampoco vamos a llegar a los extremos, ¿no? Así entonces, no deben esperarse que se provoque digamos, la vocación en donde no existe. O sea, aunque los creyentes sean muchos, es mejor la calidad que la cantidad. Porque se observa en las iglesias una rutina nada conveniente en el desarrollo de una misa o en la prédica pastoral, como si formara parte de una costumbre obligada y no un acto de conciencia espiritual que debe promoverse a todos, para todos los días. O sea, las organizaciones eclesiásticas que eligen a los pastores de las ovejas perdidas y motivan a los demás para que lo sean. Deben contar con características especiales para cumplir con la difícil tarea de ser auténticos, conservar a los fieles actuales y convertir a los incrédulos. Para ello, no se debe aceptar que no cualquier cristiano se encuentre preparado para ser un sucesor de los apóstoles, ni a un líder entre los sacerdotes o los pastores. Es como en el caso, por ejemplo, muy conocido de Saulo. O sea, que se fue convertido, ser apóstol por Jesucristo. Así existe la historia y lo que dijeron los pasados. O sea, a Saulo, que conocía las debilidades humanas, al medio social, a sus líderes, y formaba parte del equipo de persecución y aniquilamiento de los cristianos. Esto está en Hechos, en el 8:3. Sin embargo, fue elegido por el Hijo de Dios. Está establecido en Hechos 9:15, porque sabía que podría acercarse a reyes o gentiles para la divulgación del Evangelio. Hasta el momento se ha podido contar dentro de un mundo social lleno de desviaciones, maldad, falta de valores y principios morales, pero sobre todo de la falta del amor verdadero, con guías espirituales que simplemente cumplen con su rutina de trabajo, o sea, la rutina de trabajo espiritual, un procedimiento, un proceso del desarrollo de la misa, de la prédica, de la confesión, de bautismos, de casamientos, que tienen tiempo para debatir y hasta opinar sobre la política de su país y del mundo. Hijo, algo que solamente le correspondería al Papa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, inclusive establecen fronteras entre el catolicismo y el protestantismo y enfrentan a los creyentes por diferencias ideológicas, sabiendo que se trata del mismo Dios, del mismo evangelio del Hijo de Dios. Pero los escogidos escasean y los hechos espirituales se refugian en parroquias con líderes llenos de humildad, como lo pidió Jesucristo. Y entendamos muy bien lo que yo les voy a pedir. Entendamos lo que nos dio a entender Jesucristo. Esta se ha perdido por las jerarquías establecidas por la propia organización religiosa. Los fieles creyentes que sienten la sencillez del Hijo de Dios desearían ver actuar igualmente a todos los predicadores, siendo la actuación de Jesucristo como la mejor y más clara muestra de cómo se debe ser. La palabra de Dios no debe estar dispersa o confundida en extrañas interpretaciones. Por todo esto, los cristianos desean experimentar frente a los pastores o sacerdotes su fiel reflejo de las ordenanzas del Padre de la Iglesia cristiana, o sea, Jesús de Nazaret, quien les dijo a sus apóstoles,
los primeros sacerdotes o pastores cristianos, cuál debía ser su comportamiento y su actitud en labores pastorales como obreros del Señor. Esto lo pueden encontrar en Mateo, artículo 10 y versículos 5 al 33. O sea, está bastante mencionado. Ahora bien, ¿por qué los sacerdotes, por qué existen sacerdotes y no sacerdotisas? Porque hombres y no mujeres en la prédica. Porque les voy a dar mi punto de vista alrededor de esto. Ante la presencia de cualquier reclamo del mundo femenino en contra de la disposición de Jesucristo, debemos oponer lo dispuesto por Dios. Entendámoslo como Padre del propio Jesucristo, porque es el único Dios al que siempre me referiré de otra manera. O sea, quien no crea en este Dios, entonces no cree en Jesucristo. Es con mi punto de vista. Y posiblemente se encuentre adorando a una deidad diferente. Cuando se adoraba a Tlaloc, Nahualpili, nombre actual Náhuatl, el dios de la lluvia y de la fertilidad de la religión teotihuacana y náhuatl. Eso es lo que tiene que ser claro. Amón, por ejemplo, Amón, el otro dios Amón, en la mitología egipcia, el oculto era símbolo del poder creador y el padre de todos los vientos. O sea, también como la deidad griega Zeus, por ejemplo, así como la diosa Afrodita, bueno, ha habido muchos antes de la llegada de Jesucristo, ¿no? Que fue lo más importante. Decía que el Hijo de Dios confirmó lo dispuesto por su Padre, y así lo vemos en la Biblia, en el desarrollo de los acontecimientos que le dieron forma y contenido a la espiritualidad de la fe. Desde el principio de la narración bíblica, Dios elige siempre a sus líderes, guías espirituales y hombres como Adán, Noé, Taré, Abraham, Isaac, Jacob, que fue Israel, Moisés y Aarón. Este último como el primer sacerdote de Dios y ante Dios, Aarón. De lo más relevante porque de esta línea familiar procede genéticamente pues, la Virgen María, simplemente la Virgen María. Allá o sea, por parte del hijo de Aarón, o sea, que Aarón era hermano de Moisés. Debemos entenderlo así porque es el antecedente de la llegada de seres tan importantes en la religiosidad como la Virgen María, por ejemplo. Eleazar, por ejemplo, su hijo Sadoc, de esa rama de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel por parte de Coat, o sea, uno de los hijos y padre del propio Moisés. Toda esta historia bíblica la reflexionaré e interpretaré en otro libro tal vez, pero por el momento acudan al anexo de la cronología, lo que es el antecedente familiar sobre la descendencia de las tribus de Israel. Es importante, no está en la Biblia ni nada, pero sí se puede encontrar por ahí en el internet o como sea, ¿no? O sea, cronología familiar, perdónenme, aquí le cometí este error. Continuando con la explicación del por qué las mujeres han tenido otra misión dentro de la propia creación y el por qué no fueron elegidas para formar parte del sacerdocio, les diré que aunque antes de Moisés existieron elegidos espiritualmente de Dios como José, por ejemplo, hijo de Raquel, quien a su vez fue hija de Jacob, o su hijo Efraín, su nieto Josué, Samuel, David, y todos los profetas que anunciaron la llegada final del mensaje de amor por el Hijo de Dios, de Jesucristo, quien fue Hijo del Hombre materializado en ningún momento. O sea, pues no surge una mujer como profeta o guía espiritual sobre el advenimiento divino. Se entiende por consecuencia que
que si los primeros sacerdotes, como decía, fueron los 12 apóstoles, se establece como interpretación a la decisión de Jesucristo de que solamente hombres tendrían la potestad para que en el nombre de Jesucristo se perdonasen los pecados o se realizaran milagros también. Después de estos elegidos por el Hijo de Dios, nadie ha realizado las curaciones como es el de resucitar a un muerto o curar inválidos, paralíticos o ciegos, por lo menos que se compruebe su veracidad, con muchos relevantes, como dieron, o sea, que dieron credibilidad tanto a la existencia de Dios, de su Hijo, así como de sus actos divinos. Entonces, ¿por qué apóstoles hombres y no mujeres? Podrán entender algunas feministas o defensoras modernas de la mujer en relación a la igualdad de géneros que esta postura es producto de machismo de otras épocas. Claro, eso sería como ofender al Hijo de Dios. En realidad, la mujer en esa época realizaba tareas de maternidad y cuidado de la crianza y el peso de la mayor fatiga correspondía al hombre. Esa es parte de mi conclusión, o sea, pero partamos de una idea. Primero, porque Jesucristo no apareció de la nada. Nació como cualquier bebé del vientre de una mujer. Así señalaba Dios que esa era la misión principal y honrosa función de la vida de una mujer, la procreación, de la cual el hombre normal nunca será capaz. Si el producto fue un hombre y no una mujer, es porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, no por sus rasgos, sino porque así lo quiso nuestro Creador. Habría que preguntarle cuando estemos frente a Él, sus motivos, ¿no? A ver si nos quiere contestar Dios en ese momento. Miren, después de Pedro, como escogido como conducir y fortalecer y perpetuar el cristianismo, los líderes cristianos de las diferentes religiones han tomado estilos y formas particulares que los distinguen. Incluso que para aceptar monjas en la religión católica y hasta pastorales o reverendas mujeres que consagran con votos solemnes a servir a Dios, sin tener categoría de sacerdotisas, porque la potestad, bueno, la potestad, les voy a explicar lo que es la potestad. La potestad es el dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre una persona o cosa. Un espíritu bienaventurado, ¿no? O sea, para curar o revivir solamente lo tuvo Jesucristo y sus 12 apóstoles, haciéndolo en el nombre del Hijo de Dios. Eso es muy importante, ¿eh? De ahí las señales son lemes en cuanto a la interpretación de los deseos de Dios, porque para con nosotros que somos su creación, igualmente dedicadas al servicio espiritual de Dios, son aprobadas por las organizaciones religiosas solamente para difundir el Evangelio, sin encontrarse obligadas a un sacrificio total, por lo menos en la actualidad. Los conventos, los claustros han quedado en el pasado, así como la Santa Inquisición, que actuaba duramente contra la herejía, especialmente la religión católica. O sea, se olvidan de que el único que juzga es Dios, en realidad, ¿no? O sea, cuando se actúa contrariamente a la propia fe en los preceptos católicos, entonces se presenta la condenación excomulgando, inclusive algunas mujeres que continúan en la entrega plena de sus vidas a la oración y al servicio a la palabra de Dios con su castidad intacta, como un sacrificio por su fe, o sea, dedicadas al servicio de los desamparados y llevando esa palabra divina a los incrédulos, están correspondiendo no a un requerimiento de Jesucristo, sino porque lo hacen por la memoria y en nombre de la Virgen María, que por ser bienaventurada se encuentra al lado de Dios. No olvidemos eso, que la Virgen María está al lado de Dios. Fácil con eso, ¿no? En su caso se puede justificar el voto o los votos, inclusive sentirse unidas en matrimonio figurado con Jesucristo, a los cuales se comprometen las mujeres devotas, y no porque la madre de Jesús, como hijo del hombre, que no como hijo de Dios, por supuesto, permaneciera en castidad, lo que contradice cualquier justificación de ser monja, ya que la Virgen María, como ser mortal en la tierra, tuvo hijos carnales con su esposo José, el padre
bueno, sus nombres, tuvo unos hijos, la Virgen María y José, como cualquier ser humano. O sea, los hijos que tuvo María, no solamente en su vientre al Hijo de Dios, fue Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, esto está en Mateo 13 hasta el 55, lo que nos corrobora de que la Virgen María fue elegida por Dios para cumplir una gran misión. Ella fue elegida. Pero además era una mujer normal como todas. Tuvo otros hijos con José. Más bien sus hijos carnales que esos. El Hijo del Hombre, entendámoslo así con Jesucristo. Jesucristo fue el Hijo del Hombre aquí en la tierra, pero él fue concebido y configurado por Dios de una manera auténtica y única. Bueno, vamos a quedarnos ahora en este momento, en este video. Nos vemos en el siguiente y esperamos pues, que las vean y les veo muy bien todo el tiempo que nos veamos. Cuídense mucho.